Chicos, hoy vemos lo último que nos queda de ver de proteínas, ¿no? Vamos a ver proteínas plasmáticas, es decir, las proteínas totales en la sangre, no en el suelo. Las proteínas totales en el suelo generalmente ocupan normalmente 8 gramos por cada 100 mililitros, por cada cc de sangre. ¿No se acuerdan con la asistencia? No me acuerdo con la asistencia. Ya, entonces, estas proteínas plasmáticas no es que sean las más importantes, sino que justamente son las que están circulando, pues, ¿no? Constantemente y las que generalmente van a trabajar en la sangre, las vamos a determinar en la sangre. Entonces, por eso las vemos como título aparte, ¿no? Entonces, estas proteínas plasmáticas van a ser tres principales, o tres grupos, si lo decimos así. Tenemos la albúmina, tenemos las globulinas y tenemos el bilirrubino. Vamos viendo la albúmina. La albúmina ya algo la hemos visto, ¿no? Antes. Por eso recuerden que hablamos de ella cuando hablamos de la presión coloidosmótica. Efectivamente, la albúmina es una proteína que tiene su peso molecular, un proceso eléctrico, se forma igual que con la mayoría de las proteínas en el hígado. Es decir, que si hay una hepatopatía o hay una lesión hepática, va a causar que no se produzca la cantidad normal de albúmina. Ya lo habíamos visto también que interviene en el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Por qué? Porque gracias a la albúmina es que se controla la presión coloidosmótica o la presión mucótica. Acuérdense que eso ya lo vimos. Entonces, interviene en el equilibrio ácido-base. También sirve de transporte. ¿Qué transportaba la albúmina, chicos? ¿Se acuerdan? La bilirrubina. La bilirrubina. Exactamente, la bilirrubina. Sí, muy bien. Bueno, también tiene función nutritiva y el recambio. En la sangre existe más o menos, claro, normalmente de 4 a 5.2 gramos de albúmina. Entonces, avanzamos. Tenemos otro grupo que es las globulinas, ¿sí? Que también son importantísimas. Es más, vamos a tomar un poquito más de tiempo aquí. Por eso les decía que vengan leyendo un poquito porque este tema es bastante interesante. Las globulinas se dividen en 3 grupos o subgrupos importantísimos, que son las globulinas alfa, las beta y las gamma. Las alfa también se dividen en alfa 1 y alfa 2. Aquí tenemos su peso molecular y su punto eléctrico, ¿no? Y sus acciones. Chicos, lo que me interesa es la función y otra subclasificación que hay más que todo de las globulinas gamma. Las globulinas alfa y beta sirven como proteínas transportadoras, pero las globulinas gamma intervienen íntimamente o forman parte del sistema retículo endotelial, es decir, del sistema inmunológico. Por eso son importantes. Y se ha conocido 5 subtipos diferentes de inmunoglobulinas. Por cierto, las globulinas gamma se las conoce también como inmunoglobulinas. ¿Por qué son importantes, chicos, las inmunoglobulinas? Porque gracias a estas proteínas es que nosotros nos defendemos de los agentes patógenos que generalmente nos atacan, nos invaden. Por ejemplo, las bacterias, los virus. Me hacen acuerdo de ponerle la asistencia. No, yo ya le puse mal. No me hacen acuerdo, yo me mido y dicen que bueno, al final de la clase, pero entonces nos quedamos en que hay 5 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina G, la A, la M, la B y la E. La puse así porque hay un medio mnemotécnico, así como el choc, se llama GAM. Sí. Ahora miren una cosa, vamos a verlas a estas independientemente porque son muy importantes. Vamos a ir en orden alfabético, si quieren verlo así, no quiero ni tanto. Esta es la G, no sé por qué lo puse así. Bueno, en tal caso, veamos
se podría decir en orden de aparición. Miren este gráfico, ¿sí ven esa bacteria? Miren lo que hace una inmunoglobulina. Se la come todo, la devora. Dios. Ese es lo importante. Mira, una bacteria la devora y la desaparece. Y de esa manera es que en nuestro cuerpo ocurre. Esas bacterias, esos virus que ingresan son defendidos, o sea, son atacados por nuestras inmunoglobulinas, que las destrozan y las eliminan. Y de esa manera nos curamos. Si nosotros no tuviéramos sistema inmunológico, tuviéramos una deficiencia en el sistema inmunológico, como es el caso de los pacientes con VIH, tenemos serios problemas, porque no nos podemos defender de las enfermedades. Y cualquier enfermedad nos acabaría, nos haría mucho daño. ¿Okay? Entonces, ese es el asunto. Y entonces aquí intervienen estas inmunoglobulinas. Por ejemplo, vamos a hablar de la inmunoglobulina A. Esta generalmente se ubica, es como que fueran las inmunoglobulinas que están en centros de comando, de entrada de nuestro organismo. Yo me ubico por eso. La inmunoglobulina A generalmente está en las paredes del tubo respiratorio, del aparato respiratorio y del tubo digestivo, listas para atacar cuando existe algún patógeno que las invade, ¿no? También la encontramos en la saliva, en las lágrimas, que sirven como medio de defensa, aunque no lo crean, ¿sí? En el caso de las mamitas, la leche materna. ¿Por qué creen que la leche materna no la podemos reemplazar? No existe tarro de leche que la pueda reemplazar a la leche materna. Porque la mamita, para lo que da de lactar a su bebé, le pasa a inmunoglobulinas. Eso no las puede producir un tarro de leche. No las puedes hacer en polvo. No las puede. Entonces, mira, qué diferencia. Por eso, jamás, siempre ustedes deben recomendar a sus pacientes darle de lactar a sus niños por lo menos los 2 primeros años de vida, ¿no? Para que crezca fuerte, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver estas dos inmunoglobulinas. ¿Por qué las pongo a las dos juntas? Porque tienen que ver mucho con la principal defensa de nuestro organismo. La inmunoglobulina B y la inmunoglobulina E. Tanto así que voy a poner de ejemplo una enfermedad que nos está atacando actualmente, que nos está haciendo daño todavía, el famoso COVID. Aunque no hayan querido ustedes, se enteraron de esta situación. Porque a lo mejor algún familiar de ustedes se enfermó, no sé si habrá muerto alguien o conocieron a algún familiar. Bueno, pero en algún momento incluso a ustedes les pudo haber dado COVID, no sé. Y les mandaron a hacer una prueba, ¿sí o no? La prueba más sencilla es la prueba rápida. Es una prueba que solamente detecta la presencia del virus, pero no es muy fiable, ¿verdad? Luego salió una prueba también que es la de la PCR, que esa sí es la mejor de todas, el hisopado, que nos detecta el virus y incluso nos ubica el serotipo o la variante de virus de la que se trata, ¿no? Por eso está más cara. Pero tenemos otra pruebita que es la prueba de anticuerpos, ¿cierto? O de antígenos, ¿cierto? Esta prueba, la de antígenos, nos marca las dos inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, que atacan al COVID. Ahora, no sé si ya ustedes aunque estoy seguro que lo saben, pero cuando te mandaban una prueba, ¿qué pasaba si, por ejemplo, la inmunoglobulina M estaba elevada y la G no? ¿Qué significaba eso? O al revés, ¿qué significa que esté elevada la G y la M esté normal o esté baja? Si la M está elevada es porque está inventada. ¿La M está elevada aquí? Es porque recién te enfermo. Ajá. Correcto, ¿vieron? ¿Ustedes lo dijeron? Sí, no entendí. A ver, mira. Sí, efectivamente. La inmunoglobulina, y para que entendamos esto, porque esto no solo pasa en el COVID, chicos, esto pasa en todas las enfermedades, casi todas las que trabajamos con, porque nosotros chicos, entiendan, yo la parte médica es la que me interesa que ustedes se les quede grabado y no se lo olviden nunca. Porque vuelvo e insisto, esto tiene que ser tan cansón con esto. Ustedes van a trabajar como médicos, al menos ese es mi objetivo como profesor. Yo sé que en algún momento nos vamos a hacer hasta colegas, capaz que trabajamos en el mismo hospital. ¿Quién sabe? ¿Qué será el destino de ustedes? Capaz que sean hasta mis jefes. ¿Quién quita? ¿Por qué no? Imagínate ministros de salud. Póngase que sea alguno de acá. Chéverísimo. Entonces, pensando en eso, ustedes tienen que estar metidos en la onda, en la medicina, porque tampoco se van a hacer solo administrativos. Se van a hacer
hacerse médicos, van a tener que vivir la medicina como tiene que ser. En algún momento tampoco es que van a llegar tan alto de una. Tienen que empezar como interno, después residente, hacer su especialidad. Ya van creciendo poco a poco. Pero tenemos que analizar esta medicina y estas inmunoglobulinas nos sirven muchísimo para la parte diagnóstica. Y nosotros como médicos pues vemos eso. Les puse ejemplo al COVID porque miren que ahorita ustedes saben eso. Porque ya se han de haber hecho una prueba o un familiar de ustedes hizo la prueba y dicen, mira, la inmunoglobulina M está elevada. El paciente, cuando la inmunoglobulina M está elevada, quiere decir que exactamente la enfermedad, lo que dijeron los chicos, la enfermedad está latente. ¿Por qué? Ahora razonémoslo. ¿Por qué? La inmunoglobulina M es la primera línea de defensa. Ahora, nosotros tenemos unos soldaditos que son las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? Creadas por nuestro cuerpo. Y las inmunoglobulinas M son las carnes de cañón, las que van de uno, tengan o no tengan defensa. Si entra una bacteria que sabe karate y las inmunoglobulinas M no saben, pues ya la vencieron, la perdieron. Eso es lo que nos estaba pasando al principio. No teníamos defensa. Teníamos el sistema inmunológico, quizá muy fuerte, más unos que otros, pero igual el COVID nos hizo leña, nos mató a mucha gente, ¿verdad? Porque no teníamos esa defensa. ¿Qué sucede con las inmunoglobulinas G? Esas en cambio ya son inmunoglobulinas las más finas. Porque ellas no atacan así. Ellas primero aprenden a cómo atacar al enemigo y buscar su punto débil. Y aprenden a derrotarlas. Esa es la diferencia. Por eso producir inmunoglobulinas G demora, toma su tiempo. Por eso nosotros inteligentemente en la medicina que hemos creado, para defendernos, para que nuestro cuerpo se defienda de ciertas enfermedades, creamos las famosas vacunas. ¿Y qué son las vacunas? No son otra cosa que virus o bacterias atenuadas que nos inoculamos en nuestro cuerpo. Sí, por eso algunos no son muy amantes de las vacunas. Sí, son peligrosas. Pero no la miren desde ese punto. Ustedes como médicos ya van a entender esto que no es malo. Sino ¿para qué? ¿Para qué las creamos? Miren lo que pasó con el COVID, que se crearon una serie de cosas que hasta te ibas a morir por las vacunas. No, nada que ver. Si se le crea la vacuna es por algo. No pueden tener ese pensamiento. Eso es de la gente ignorante que no sabe a qué se refiere o qué pasa con las vacunas. Pero, a ver, analizándolo bien, las vacunas lo que van a hacer es que tu sistema inmunológico comience a trabajar, que comience a entrenarse, que se prepare para que cuando llegue de verdad la enfermedad te puedas defender. Es más, qué irónico lo que está pasando con el COVID, si se han dado cuenta. Yo he tenido casos de pacientes que se han contagiado o se han enfermado 4 veces, en diferentes tiempos, claro, pero se han enfermado hasta 4, no sé si habrá 5, yo he visto casos hasta de 4. Imagínate, estamos con el COVID que casi 3 años, ¿no? Ya mismo me he ya. enfermado 4 veces de COVID, terrible, ¿no? O sea, cada variante que salía le pegaba al pobre hombre, más salado. Aunque hay que dudar mucho de estas personas, y en eso estoy trabajando yo, de que su sistema inmunológico es muy deplorable, esa palabra no me sale. Eso es malo, ¿ya? Tiene un pésimo sistema inmunológico. ¿Ya? O simplemente no se cuidan, también no le echemos solo la culpa al sistema inmunológico, son descuidados. No usan mascarilla, no se lavan las manos, están en áreas, están viendo que está tosiendo alguien y va y se le pegan, o qué sé yo, ¿ya? O bueno, mala suerte también, que justamente se cruzaron con un COVID positivo que les tosió en su cara. Ya, es su suerte. No, pero Dígame. después la vacuna no se queda bien el brazo. Yo tengo como 2 años que me duele el brazo. No, de verdad. Sí hay efectos colaterales de la vacuna, no te lo Y niego. se me hace una bola. Yo creo que me va a Tampoco te costar lo más. niego. Yo he visto efectos colaterales que cuestan de susto. Salen escaras, problemas articulares, Oye, y doctor, yo problemas trabajo- cardíacos, taquicardia. Es que- Dime. Y yo trabajo con la por ejemplo, a mí me pusieron algunas en polvo Hay algunas en la vacunas. POM y eso me pegó bien. Todavía, se lo juro, desde hace meses que ya me pusieron, eso me Pero es que la duele de- y quedó así. La de COVID aún dura, se lo juro. Eso no O sea, duele. mi- Te no, quedan la de doliendo el COVID- brazo 2 días seguidos. 2 días, yo tengo 2 años. Terrible. Te lo juro. No, sí, tengo que aceptar, no solo en la del COVID, en muchas vacunas hay efectos colaterales. Incluso hay personas que después de una vacuna han sufrido la enfermedad. Sí, Sí. ha pasado. Te lo digo
porque yo estoy haciendo publicaciones médicas un montón. Ahorita sí fue una publicación que la estamos terminando que es de, no les va a gustar mucho, es de los muchachos que fuman. Esas cosas, ¿cómo se llama? Eso, viste, te lo sabes, Gemma. No, pero ya veo. Caíste. No, eso es malísimo, chicos. Están haciendo investigaciones y eso ya se ve. Yo estaba leyendo los adelantos, eso hace mucho daño. Yo no. Chicos, si alguna vez consumieron, no consuman más y ayuden a sus compañeros a que dejen de consumir. Ya, yo he logrado que algunos alumnos los convencí de que dejen de consumir esa cosa. Disculpen la mala palabra, esa porquería, porque es una porquería. Cuiden su salud, chicos, no sean bobos, escuchen la palabra, no hay que insultarlos. Pero es que prácticamente tú estás pagando en cómodas cuotas mensuales una enfermedad. Exactamente, tírate de un edificio y de cabeza, para que no quedes ni huella, ¿no? Porque el cerebro se haga miércoles. Y después te caiga para todavía quedas vivo. Dime, ibas a decir. Ya. No, lo que voy a hacer es pasarles el artículo. Que lo lean. Pero chicos, y no lo he hecho yo más bien me metí, porque lo están haciendo unos neumólogos. Yo con mis amigos estamos, por ejemplo, uno que yo sí lo hice, es de mi especialidad, salud ocupacional. Entonces, eso sí yo hice un estudio de la nutrición. Fue tanto así que yo me quedé traumado que por eso yo voy ahora al gimnasio 2 horas diarias, porque yo era con la barriga acá. Sí, yo era buenísimo. Yo me chocaba, aquí me chocaba. Sí, pero me doy tiempo. Y yo mira, ¿qué hago? Yo salgo a las 8 de la noche de aquí, me voy al gimnasio, estoy hasta las 12, hay prueba, vayan al Dorado, ahí estoy yo, en el ahí estoy yo. Ahí lo quiero ver, 10 en puntos el que lo ve ahí, metido al lado mío. Ahí se matricula. Me matriculo. No es obligación. Son capaces de ir toditos. Bueno. Yo voy tardísimo, yo voy de 10 a 12 todos los días. Solo los sábados y domingos no, porque no, ese horario ellos tienen sábado y domingo solo hasta las 8. Ahí voy temprano, ahí sí casi no voy. Sábado y domingo casi no voy. Ya me dedico a descansar un poco. Pero de lunes a viernes fijo estoy ahí. ¿Y qué le gusta, la escalera o el reto? Hago todo, y es que un día hacemos piernas con mi hijo, yo voy con mi hijo, piernas, otro día hacemos bíceps y pecho, otro día hacemos espalda y tríceps, y otro día hacemos hombros. Abdominales, ¿qué decía? Yo ya me hago 200 diarios. Yo pensaba no podía, una vez no me podía hacer ni dos. A la primera, a la segunda ya me morí. Y ahorita o sea, es buena. Ya hasta tengo musculito. A ver. No, pero es bueno, o sea, a donde voy es que la pena hay que hacer ejercicio, hay que bajar, porque la obesidad te lleva a muchas enfermedades. Y uno simplemente excusa el tiempo, no tengo tiempo. Miren mi caso, yo no tengo tiempo, yo tengo 2 trabajos. Tú estás fregada, eso se llama la negación. Tienes que buscarte un tiempo, tienes que estar en el gimnasio. Bueno, sigamos, ya nos salimos del tema. Hubieron personas que, por ejemplo, ponían AstraZeneca o Pfizer y se dijo que como que le detectó al centro suizario, hacía que, no sé, algún cambio. Porque, o sea, hacían personas que eso te iba a afectar, que lo debilitaba. También se hizo estudios, por ejemplo, es que, mira, nosotros en mi especialidad mismo, nosotros nos encargamos de organizar la vacunación. No es que vacunamos nosotros contratamos y contratamos. Al menos yo trabajo para el Ministerio de Salud Pública. Y llegan los pacientes después a atenderse porque, mire, yo tengo problemas cardíacos. Lo que primero hubo fueron taquicardias y arritmias cardíacas. Esas fueron las primeras
efectos colaterales. Luego, artralgias, dolores articulares. El dolor de hombro es por lo primerito. Duraba generalmente de 2 a 3 días el dolor de hombro. Pero aquí a 2 años ya eso está raro, ¿no? No, te lo juro, que no ¿Sabe qué? Que también me di cuenta de una cosa rara, que salían unos hematomas, unas escaras salían. Aquí está El pecho, en los hombros, en la espalda. Sácame el brazo. Dentro de los efectos colaterales, chicos, pero escuchen. Aparte de los efectos colaterales, que sí hay, ¿no? Yo no lo niego. Pero los beneficios, tú tienes que ver el cálculo entre el beneficio también. Y se ha beneficiado mucho la verdad. Hemos casi vencido al virus COVID. Y por eso estamos vivos, si no hubiéramos terminado muertos todos. Acuérdense de una cosa también, las vacunas fueron hechas a pura velocidad. Si tú te das cuenta de las vacunas anteriores, hay vacunas que han terminado ya saliendo al mercado después de 5 años. Del COVID, la vacuna del COVID la hicieron prácticamente a 1 año, 2 años. Entonces debe haber deficiencias, tienen que estudiarse. De pronto después ha de salir una vacuna que ya sea lo máximo. Pero al principio siempre hay errores, siempre hay fallos. Tenemos que entender que somos humanos. Y te cuento que esto, dentro de los estudios epidemiológicos, se ha visto que el COVID realmente fue un virus que fue creado por un humano. Es un virus que fue un virus que no le echemos la culpa a los chinos, que empezó ahí, sí, capaz que fueron a lo mejor ellos, no se sabe por quién fue, pero de que fue manipulado genéticamente el virus, sí lo fue. Ese virus no existía, que aparece. Por eso, ¿qué tenemos que pensar? Ustedes que van a ser futuros médicos, después, ¿qué enfermedad nos saldrá, chicos? Un montón. Ay, me cayó, perdón. Préstame la pila, por favor. Por ahí ya puedo volar esa pila. Se me cae. Por estar hablando. Oye, ¿qué les decía? O sea, quizá en el tiempo de ustedes, yo capaz que ya estoy jubilado. O de no avanzar, tampoco sé tan bien. Pero ¿qué pasará de aquí, por ejemplo, unos 10 años? ¿Qué enfermedad, qué virus saldrá? Por eso tenemos que estar preparados. ¿Sí? Yo quiero preguntar si es posible que en los polos se pueda almacenar un virus. O sea, congelado. Eso que está saliendo. Sí, eso que digo. La verdad, eso yo no tengo todas las respuestas, no sabría, pero podría ser. No se tienen en cuenta los virus como organismos vivos. Puede ser también que el virus haya estado cautivo o durmiendo en algún momento y eso puede pasar. Aunque no lo creo, se sabe, no creo eso. Yo más creo en la hipótesis de que, porque es hipótesis, tampoco está 100% comprobado. Yo no le puedo decir algo que es así 100% cierto hasta que las autoridades sanitarias digan que sí, eso pasó. Pero sí hay la hipótesis que es la que más creíble es que el virus lo cogieron porque sí se puede genéticamente y lo manipularon. Pero lo que nos están queriendo hacer, chicos, realmente es que nos quieren matar, quieren evitar la sobrepoblación. ¿Sí? Y a lo mejor después sobrevivamos solo los que tengamos la capacidad de sobrevivir. Los buenos. Un iceberg. Los que tengamos por lo menos el dinero para comprarnos una medicación. La gente pobre va a terminar acabándose. Entonces, chicos, pilas con eso. Eso está súper mal. Sí, pero eso está pasando. Y va a pasar, y va a seguir pasando. Esto del COVID es solo el comienzo. No quiero asustarlos, pero escogieron una muy buena carrera, porque ustedes, aunque también nosotros somos la carne de cañón, nosotros somos los que atendemos a esos pacientes que están enfermos. Miren esa viruela del mono, terrible, ¿no? Ya hay casos. Ya. Internos de medicina. Yo tengo internos de medicina diagnosticados con viruela del mono. Pero aunque ya se está conociendo más esa enfermedad, esa viruela del mono, hablando de inmunoglobulinas, chicos, aprendan esto si no lo han leído, porque yo sé que ustedes sí leen, ¿ya? Entonces, si no lo han leído, aprendan eso. La viruela del mono está dando más a las personas inmunocomprometidas. ¿A qué me refiero? Pacientes con VIH, pacientes que están débiles. Los internos saben dónde les está dando, en el hospital de infectología, los que rotan por ahí. Tengo ya 5 casos. Dime. Que por eso se está iniciando campañas de odio contra los homosexuales. ¿Qué? Por ser homosexual, no le ponemos, ¿por qué no ya vamos a meternos a un problema de género aquí? ¿Por qué no se llama algo de
que respetar a los homosexuales. No, pero se ha comenzado por eso, ya, lo que pasa, no respetamos eso. Es más que todos los que tienen SIDA. Ya, chicos, pónganme atención. Y los internos que se han contagiado no son todos. Mira que yo me acuerdo de un caso, y eso sí lo viví yo, carne propia. Ahorita se salvaron ustedes porque no rotan, por ejemplo, antes nosotros, no sé si escucharon alguna vez el hospital Leopoldo Izquierda Pérez, el LEA, que era donde estaban los pacientes con tuberculosis. Ya lo cerraron. Pero nosotros rotábamos por ahí. Y la tuberculosis es otra enfermedad oportunista. El bacilo de Koch es una enfermedad, es un virus, una bacteria oportunista que se mete, y puedes ver aquí bacilo de Koch, dando vueltas. Sí, en todos lados. Pero ¿sabes cuándo causa la enfermedad? Cuando tu sistema inmunológico es débil. Así de sencillo. Y no necesariamente que estés flaquito, como él, o gordito. No, muy equivocados. No tiene que ver, él puede tener el mejor sistema inmunológico a pesar de que está flaquito. Este es mejor. No, malentienden las cosas. Uno a veces valora mal las cosas. Es que puedes tener un mejor sistema inmunológico. Chicos, ustedes se han puesto a pensar, y esto yo les quiero enseñar, esto es importante. Mi padre era médico. Y él nos decía siempre, ¿por qué creen que ustedes? Porque nosotros éramos 5 hermanos. Yo era el mayor. Y de todos ellos solo yo me hice médico. No porque mi papá me obligó, sino que me gustaba a mí también la medicina y me gusta. Pero él me dice, ¿ustedes por qué creen que nunca se ha enfermado? Porque no es porque sea mi padre, pero qué buen médico que es. Le sobran pacientes. A él lo tenemos que obligar porque se queda en la casa, porque el hombre en la época COVID nosotros no queríamos que la atienda, lo encerramos. Y él se puso bravísimo porque él quería seguir atendiendo pacientes. Pero prácticamente lo hicimos por protegerlo, no lo queríamos dejar que salga a atender, porque él le ayuda a los pacientes, muy buen médico. ¿Qué nos dijo él? Lo que yo he hecho con ustedes es tratar de que ustedes desarrollen un buen sistema inmunológico. Ustedes se han puesto a pensar una cosa, ¿por qué los peladitos que están en la calle sin zapatos? Porque ellos tienen mejor sistema inmunológico que nosotros, porque ellos están expuestos. Por eso un consejo que les doy a ustedes, que algún día, no sé, si vayan a ser padres, ¿sí? No sobreprotejan a sus hijos, eso es lo peor. Déjenlos que jueguen, que salgan a jugar pelota, déjenlos que se ensucien, que se rompen, que se revuelquen, no que coman tierra por si acaso, pero que vivan, déjenlos. Algunos padres sobreprotegen tanto a los hijos. Mira, yo tengo un caso de un primo que no dejaba que ni se le acerquen, ni se le acerquen. La hija es la más enfermiza de todito en la familia. Es que es así, no lo puedes sobreproteger tanto a tu hijo porque tu cuerpo tiene que adquirir, tiene que llegar bacterias, virus, y tu sistema inmunológico tiene que desarrollarse. Ya, y mientras mejor tengas tu sistema inmunológico te vas a defender. Otra cosa que no deben cometer el error es el uso de antibióticos. Acá se usa a diestra y siniestra los antibióticos, porque ya una gripe ya te meten acitromicina. Yo me quedo así, ay, qué susto. No, antibióticos sí, se receta antibióticos cuando es necesario, pero no por las puras, chicos. Tiene que haber un criterio bien puesto para hacerlo. Desgraciadamente aquí es el típico mi Ecuador del alma, como dice el calle. El reporta fútbol. Mi Ecuador del alma, somos así. Vamos a una farmacia, no vamos a pagar un médico porque nos da pereza, porque no queremos gastar. Y nos va a doler porque ustedes van a ser médicos. Pero prefieren ir a la farmacia y decir, ¿qué me tomo para el dolor de panza? ¿O qué me tomo para la gripe? Y el farmacéutico mínimo ni siquiera el colegio ha terminado. Y te receta, ¿verdad? Yo me he puesto ahí. Cuando estoy de civil, normalmente, cuando estoy vestido normalmente, puta, como receta, una vez me pongo así mismo, pero chuta, estaba comiendo. Yo siempre no con mi ropa de médico. Me ven y se les puso la cara roja, porque se les acabó, se les olvidó la medicina. Porque esos son médicos, entonces recetan, tomes esto, tomes el otro. Ni siquiera saben cómo funciona el medicamento y se ponen a recetar en una farmacia por Dios. Si saben que yo lo puedo denunciar y cierran la farmacia. El hombre se puso rojo y hasta lo sacaron de ahí porque yo me lo quedé viendo. O sea, eso no se hace. No puedes recetar, ellos no son médicos, no pueden recetar.
No es culpa de la gente, no es culpa de la farmacia, discúlpame que te lo diga, es culpa de la gente, porque no deben hacer eso. ¿Cómo vas tú a decir? Es como que, espera, yo voy, cambiemos de profesión, tú eres arquitecto, ya, y voy y él no es nada. Y yo le voy a decir, oye, ya tú sabes, ¿no? ¿De cómo hago la casa? Ojo, no, pone aquí una columna así, se te cae la casa. Eso también, aunque voy a preguntarle de leyes a alguien que no sabe ni papa de leyes. No es así. Así mismo la medicina, ¿cómo le vas a preguntar a alguien que no sabe? O él está aquí y al lado que te ponga el título de él, por el letrerito, médico. Ah, ya, entonces sí, hermano, en la farmacia están dando recetas porque tienen un médico. Ya es otra cosa. Pero eso no va a pasar. Porque las farmacias no van a pagar a asistentes de venta $2,000 que cobra un médico. No les alcanza, no les resulta. No les vale el sueldo. Entonces, así es, chicos, tengan cuidado. El sistema inmunológico lo deben. ¿Saben en qué podemos trabajar? Si ustedes me dicen, bueno, Doc, ¿qué hacemos? Que todos ustedes dicen que todo está mal. No, pues fortalezcamos nuestro sistema inmunológico. Hay maneras de hacerlo. Y muchas. ¿Ya? Pero eso es otra clase. Eso es medicina interna. Yo me meto a mi medicina interna. Me llama esa materia. Bueno, chicos, entonces ya quedó claro lo que es la inmunoglobulina G y la M, ¿no es cierto? En cada enfermedad, primerito, si la inmunoglobulina M está elevada, significa que la enfermedad está latente. El paciente está con los síntomas. Por ejemplo, en el COVID está con dolor de garganta, tos, fiebre, rinorrea, pérdida de olfato, pérdida del gusto, qué sé yo. Entonces, la inmunoglobulina M va a estar elevada porque está trabajando nuestro primer sistema de defensa, nuestro soldadito. En cambio, nuestra policía privada de inteligencia, que es la inmunoglobulina G, está trabajando también, pero no ha creado anticuerpos. Una vez que ya crea anticuerpos, cuando venga nuevamente esa enfermedad, nosotros la vamos a poder contrarrestar. Por eso las vacunas, sí, recuerden que sí, son buenas. Nunca van a dejar de ser buenas las vacunas, a pesar de que hay muchos criterios, ¿no? Doctor. Bien, sí, dime. Yo le voy a preguntar si entonces la hemoglobina G utiliza como que lo que hace la hemoglobina M, aprende de los errores de la M y contrarresta. Sí, por eso la inmunoglobulina G se la llama la memoria, es la unidad de memoria. ¿Por qué de memoria? Porque ella es la que guarda los secretos y aprende de los errores. Y aprende a buscar los puntos débiles o se desarrollan estructuras para destruir a esas bacterias, esos virus, de forma más inteligente, se podría decir, ¿ya? Entonces, si nosotros no tenemos desarrolladas estas inmunoglobulinas G, las enfermedades nos van a ganar, nos van a comer bien, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja. Si es verdad que la inmunoglobulina M ataca primero, se va con todo, pero pierde la batalla porque no está preparado. Más o menos por eso le digo que son los soldaditos rasos que se van de carne de cañón a atacar primerito, pero pierden, porque las bacterias, al menos si no las conocemos, lo que pasa con el COVID, nos disoleña al principio, pero ya con la inmunoglobulina G preparada y lista para atacar esas bacterias o virus o anticuerpos, a agentes patógenos, las van a derrotar y vamos a podernos defender. Por eso me metí el tema de que nosotros debemos desarrollar nuestro sistema inmunológico y olvídense, no les conté, me quedé a medias de la historia. En LEA, en el hospital de tuberculosis, muchos de nosotros estuvimos ahí y compartíamos, no usábamos ni mascarilla. ¿Eso era junta? No era la junta, era el ministerio. Pero, ¿qué pasa ahí? Muchos nunca nos contagiamos, nunca tuvimos tuberculosis, pero había unos que caían. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico era pésimo, débil. Por eso les digo que tenemos que desarrollar ese sistema inmunológico, vacunarnos cuando tengamos que vacunarnos y hacer que nuestros hijos desarrollen ese sistema inmunológico. Uno de los primeros pasos que deben hacer es darles la leche materna. Súper importante, mínimo 2 años. No les quites la leche materna. No, que no quiero nada, tienes que darle la leche materna. Si se metieron a mamitas, tienen que hacerlo, ¿no? Dime. Una vez leí sobre la influencia que tiene en este caso de la elevada, por así decirlo, defensas de un niño que tiene más del tiempo de consumo de leche materna.
Sí, ya viste, mejor, ¿no es cierto? Mientras tú, aunque tampoco le vas a dar 4 años, pues. Mínimo son por lo menos 2 añitos. Ya ahí sí ya pues dale comer, ya también, ¿no? Lo vas a tener 4 años y todavía con el cero. Entonces la hemoglobina G siempre van a matar al virus, o sea, nunca van a morir o se pierde también. No, o sea, sí funciona, pero a veces, a ver, te explico. Cuando es un virus o una bacteria nueva, nosotros como no tenemos defensa, o sea, no sabemos cómo derrotar el virus, va a ganar. El virus va a destrozar esas inmunoglobulinas G. A pesar de que muchas sí funcionan. Pero quizás ya después de eso ya no. Claro, ella no, pero la inmunoglobulina G, en cambio, ya están preparadas, ya tienen anticuerpos para La G defender. siempre van a ganar algo. Ella sí, si ya las Siempre aprendieron gana. mejor. Es como la más fuerte de todas. Lo que pasa es que escúchame una cosa, verá, si nosotros no creamos una defensa para esas bacterias, esos virus, no vamos a saber cómo atacarlos, cómo defenderlos. Es como que tú te pones a pelear con alguien y no sabes pelear, por ejemplo, te va a hacer pegar. Pero si tú vas y te metes a un curso de karate, de kung fu, de boxeo, no vas a estar preparado. Algo así, más o menos. Entonces el sistema inmunológico está así. Si tú te preparas, si sabes cómo defenderte frente a una enfermedad, lo vas a lograr. Miren qué pasa con el dengue, otro ejemplo. Si saben que el dengue, por protocolo, cuando te da el dengue, hay 4 serotipos. Cuando te da dengue, tú creas defensas contra el dengue. Algunos no nos ha dado, a mí no me ha dado nunca. A ustedes sí, algunos no. Entonces, escúchame, muchas veces no nos da porque ya nosotros creamos anticuerpos que fueron transmitidos de pronto por nuestros padres o los creamos en algún momento. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con el dengue? Si a ti te llega a dar dengue, tienes toda la sintomatología clásica, que la fiebre, que el dolor de cabeza, que las petequias, que se llama. Entonces, tú cuando haces el examen de anticuerpos, no lo vas a hacer inmediatamente. Lo haces a los 5 días de comenzados los síntomas. Si no, el examen no te va a salir positivo. Mira lo que es, eso es aprender. Entonces, chicos, ¿por qué? Porque recién los anticuerpos comienzan a trabajar después de que se desarrolló la enfermedad, y para eso necesita 5 días. Por eso dice aquí clarito, ajá, sí. Por eso aquí dice que la inmunoglobulina G puede tardar un tiempo en formarse después de una infección o vacunación. ¿Se dan cuenta? No me lo inventé, así está en los libros, por si acaso. Dice, pasemos a estas dos. Esto creo que ya quedó claro. Vamos a la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, en cambio, se desarrolla en pacientes con procesos alérgicos. Esta la vamos a ver elevada. En cierto, hay muchos de aquí que de pronto, o conocidos suyos, que son muy alérgicos. O sea, desarrollan mucho estos procesos alérgicos. Yo he conocido casos de pacientes que son alérgicos al café, alérgicos al chocolate, alérgicos a la piña, a los mariscos. Tienen una pila de cosas que les causan alergias. Bueno, aparte que se suben los eosinófilos. Chicos, a veces esto es hereditario. Si tus padres tenían esos procesos alérgicos, tus padres te heredan esa deficiencia, porque es deficiencia en el sistema inmunológico. O puede pasar también una cosa, que tú, por ejemplo, me invento, tú tomabas aspirina para tus dolores de cabeza, me invento un medicamento, y por algún motivo un día te dolió la cabeza y te tomas otra y te causó alergia. La alergia la puedes desarrollar en un momento dado, en cualquier momento. No sé si les ha pasado a ustedes, bueno, o han visto que ha pasado. ¿Qué es lo que hace un alergólogo? Por eso yo siempre quisiera que alguno de ustedes, o sea, si tienen, les gusta, háganse alergólogos, que esos especialistas necesitamos. Hay muy poquitos en el Ecuador. Qué buena carrera. Vas a tener trabajo fijo segurísimo, no te va a faltar, vas a estar aburrido de trabajar porque vas a tener full pacientes, porque no hay muchos especialistas. ¿Qué es lo que hacen los alergólogos? El alergólogo te detecta que eres alérgico y te desensibiliza, o sea, te hace perder esa sensibilidad, porque ¿qué es lo que sucede con los procesos alérgicos? La inmunoglobulina se hace súper sensible, en este caso la inmunoglobulina E, y tú medio te estás tomando, por ejemplo, la aspirina que pusimos de ejemplo que le causa
Tú te olvidaste y te dieron una aspirina, ¡pah! Comenzó el sistema alérgico. Y el problema de una alergia es que se va empeorando, ¿verdad? Se instaura una crisis que puede llegar a formar o a provocarte un shock anafiláctico. ¿Qué es el shock anafiláctico? Una serie de procesos que terminan llevándote incluso a la muerte. ¿Ah? ¿Cómo? Empiezan con unas rayas, unos puntitos que te pican. Después se comienzan a inflamar todo, los labios se te hacen como esmeraldeños. Los párpados, como que te hubieran metido un puñete en el ojo. Y todo se te inflama. Pero el problema no es ese. ¿Sabes dónde viene el problema? Y por eso tienes que cuidarte de un proceso alérgico. Es que va a haber un edema de glotis. Y eso te mata. ¿Qué significa? Que la glotis es el espacio que queda entre las cuerdas vocales. Esto se inflama tanto que llega a obstruir la vía respiratoria. Y hasta ahí llegaste, no vas a poder respirar. Muchos han terminado en traqueostomía para poder solucionar este problema. Aunque lo ideal es que tú como médico inmediatamente identifiques ese problema alérgico y das un corticoide. Chico, fácil, una dexametasona, una hidrocortisona y se acabó el problema. Pero ¿y qué tal si estás en el campo, alejado como a 8 horas del centro y sin transporte? O cerca del primer hospital a un lejos. Te puedes morir, en serio. Aquí, Dime. creo que ya visto el doctor que le hacíamos una pequeña incisión. Por eso esa es la traqueostomía. Es que toca hacerlas y llegaran a hacerlas, las tienes que hacer tú de emergencia. Va a tocar. Tienes que aprender a hacerlo. Bien, chicos. Entonces, esa es la inmunoglobulina E. ¿Qué pasa con la inmunoglobulina D? La inmunoglobulina D, en cambio, no se conoce mucho el proceso en qué actúa es un anticuerpo, sí, pero no se sabe exactamente en qué se especializa como las otras, que ya tienen una especialidad, ¿no es cierto? Pero bueno, avancemos. Hablando de patologías que se ven, lo más sencillo, pues, no quiero cansar. En cuanto a las globinas, existe que estas globinas pueden desarrollarse demasiado grandes. Ahí hablamos de macroglobinas. Hay una enfermedad, un síndrome que se llama síndrome de Waldersdorf, que hace que las monoglobinas se desarrollen demasiado grandes. Ojo, chicos, una cosa aquí, para que entiendan eso y por qué lo pongo, pero no lo pongo por gusto. Si una proteína tiene una estructura, ya vimos la estructura, me invento. Cierta proteína tiene 50 cadenas de aminoácidos, 50 unidades de aminoácidos, con 5 cadenas, cada una de 10. Si ya esa proteína tiene 51 aminoácidos, ya no vale esa proteína. O al revés, esa proteína tiene 49 aminoácidos, ya esa proteína no es igual. Una proteína tiene que tener la estructura correcta. Es como que, disculpen que sea tan grosero, yo nazca sin 2 brazos, no voy a poder mover, no voy a poder alzar, no voy a poder utilizar. O nazca sin piernas, que puede pasar, no voy a poder caminar. ¿Comprenden? Algo así. Las proteínas también, si no tienen su estructura como tiene que ser intacta, si le falta algún residuo o están tienen muchos aminoácidos o tienen menos, ya no funciona. Por eso hablamos de las macroglobinas. Esas globinas son demasiado grandes, a pesar de que son gigantes, uno debería pensar, no, pues si son más grandes atacan mejor a las bacterias o a los virus. Mentira, no funciona. Lo mismo si son pequeños. Por ejemplo, las globinas anormales, por ejemplo, no tienen la forma, porque las globinas tienen una forma redondeada, como bolitas, ¿no? Ya la vieron ahí en la figura, ¿no? Mira cómo atacan a los patógenos y los devoran, ¿ves? ¿Sí te das cuenta? Entonces, si esas globinas son demasiado anormales, como en el caso de un mieloma múltiple o una enfermedad de Alzheimer, no van a funcionar. Vamos a tener problemas con el sistema inmunológico. Chicos, otra cosa, por ejemplo, cuando nosotros estamos sujetos a radiaciones, ¿qué sucede con las radiaciones? O cuando estamos, desgraciadamente nos detectaron cáncer, estamos recibiendo un tratamiento de quimioterapia, nuestro sistema inmunológico se ve afectado. Prácticamente lo bloqueamos, le
le damos un golpe y le decimos, tú quédate ahí, no molestes. Lo bloqueamos totalmente y nosotros, nuestro sistema inmunológico queda en el piso y nosotros somos propensos a enfermedades. Sí, dime. Las radiaciones pueden separar los plasmáticos de las Sí, claro, puede destruir eso, pero no es tanto eso, sino que prácticamente bloquean el desarrollo, la formación de proteínas, en este caso de inmunoglobulina. ¿Tenían una pregunta? Que se atacan en general, o sea, cuando están en esa terapia, por eso también se bloquea. Claro, por eso es que es súper peligroso una persona que está en quimioterapia, esas son muy vulnerables, muy También le débiles. iba a decir que después de vencer el cáncer, igual el sistema inmunológico no vuelve a ser fuerte. No vuelve, quedas débil, sí, súper débil. Dime. Por ejemplo, si las globulinas están mal formadas o tienen algún defecto, Claro. se pueden convertir en potencial daño para el cuerpo o no. Claro. Pongamos una célula que está mal, puede formar cáncer. Sí. Ella también. Toda célula que es normal. Por ejemplo, ¿recuerdan que vimos cuando hablamos de bilirrubina? La eritroblastosis fetal. Esa eritroblastosis fetal se desarrollaba justamente porque el cuerpo detectaba como anticuerpo a los glóbulos rojos de la mamá. ¿Ah? Entonces comenzaba a destruirlos, comenzaba a hacer hemorragias. ¿Solamente por qué? Por el factor RH. Si ese es negativo o positivo, y por eso ya lo detecta como un anticuerpo, como un antígeno, como un patógeno. ¿Sí? Y así es. Chicos, y aquí vamos a hablar de esa proteína que yo la uso hartísimo en medicina. Mejor dicho, todos los médicos la usan. La proteína C reactiva es una proteína que se nos eleva a nosotros cuando tenemos problemas inflamatorios. Chicos, nosotros debemos hacer medicina preventiva. Yo quiero que ustedes, ojalá se acuerden de mí cuando ya sean médicos, no se preocupen solo de curar al paciente. Tú puedes llegar a ser el mejor neurocirujano del mundo. Perfecto, chévere. Bien que lo hagas. Pero no te dediques solo a curar. Nosotros no nos debemos dedicar a curar, nosotros debemos prevenir. Es mejor prevenir que curar, chicos. Eso ustedes lo saben. Debemos detectar la enfermedad antes de que suceda, no esperar que esté con un tumorzote del cerebro en el cráneo para recién meterlo al supercirujano que está acá. No porque sea malo y por quitar el trabajo a él, sino que porque no debemos permitir que la enfermedad se empeore. Chicos, sinceramente, alcen la mano, ¿quién de ustedes? No me mientan, no les voy a agarrar puntos ni nada, no me mientan. ¿Quién de ustedes? Ni siquiera he preguntado y alzan la mano. ¿Qué pregunté? Antes de que me rete. ¿Quién de ustedes se hace exámenes de control todos los años? No he dicho eso. No, sinceramente, mira, 3. ¿Qué va pasando mal? Bueno, no se hace entonces dentro de ese grupo, no debías haber alzado la mano, porque es cada año. Y tú quedas con ese dolor todo 2 años y no te haces examen. Puede ser tu sistema inmunológico, puedes tener algún problema particular. Se va a hacer una bola, Ahí está. Y no te haces examen. Y lo peor es que, ¿sabes qué es lo peor? Me vacunaron, me puse las 2 dosis, una en un brazo y la otra en otro brazo. Ya. Y los dos me duelen. ¿Es hecho entender como un... Es que yo me Si necesitas un médico general, peor, pues tú necesitas un reumatólogo. Está estudiando. Chicos, ¿a qué voy? Permítanme, déjenme terminar la idea. Verán, pónganme atención, por favor. Nosotros, vuelvo a insistir, en nuestro lindo Ecuador, no nos protegemos, no hacemos medicina preventiva, no nos interesa, y a veces la culpa no es ni de los médicos, es de los pacientes, no nos sabemos cuidar. En otros países se cuidan más. Se hacen exámenes rutinarios una vez al año, así estemos bien, estemos todos musculosos, grandotes, fuertes. No, yo nunca me voy a enfermar, yo soy fisicoculturista. Mentira. O yo soy atleta olímpica, yo soy beisbolista, yo soy nadadora profesional, qué sé yo. Pero no, eso no te quita que no te puedas enfermar. Eso no te da un certificado de inmunidad, por si acaso. O sea, Te ayuda, sí. La responsabilidad de Sí, te ayuda. Sí, el deporte ayuda, pero no te da 100% de Yo creo que en cada ser- juego no hay eso, todos los exámenes que necesitamos. Entonces, la verdad que sí lo intentamos hacer, pero como no hay la posibilidad, entonces ahí de quién sería No busques excusa. ¿Del sistema de gobierno o de Ya es culpa de Lazo. Ya como está culpa de Lazo. No, pero
forma, siempre hay una forma. Nunca busques excusas. Bueno, entonces chicos, a eso voy. Nosotros en medicina preventiva utilizan esta proteína. Mira, chicos, si nosotros, por ejemplo, me invento otra cosa. Acá, lo pongo por ejemplo a él, solo ejemplo. Él tiene sus papás, su mamá, sus abuelitos con antecedentes de cáncer, por ejemplo. Ojalá no sea así, mejor que ni sea así. Pero me invento para dar un ejemplo, ¿no? Él tiene un montón de papá, mamá, abuelitos, el uno con cáncer la mamá con cáncer de mama, el papá cáncer gástrico, el abuelito muere de cáncer de hígado, el otro con tumores de cerebro. A ver, chicos. Vas a hacer de esto. Tiene como 50.000 familiares con cáncer. Disculpa que lo diga así tan grosero, pero tiene full pacientes familiares con cáncer. Tú deberías, ¿qué hacer? A ver, ¿qué harías tú como médico? ¿Qué le mandarías a hacer todo lo que medicina preventiva? Eso, marcadores tumorales todos los benditos años. Así te toque. Por eso es bueno tener un seguro social, porque si vas a pagar en tu bolsillo te va a salir carísimo, porque eso es caro. Por eso es un seguro privado. Me invento un seguro privado y le saco la madre del seguro privado. Y todos los años marcadores tumorales. Y si en algún momento te llega a salir un marcador tumoral elevado, de una vez investigar. Porque eso es lo que ahí entramos nosotros los médicos. Ver dónde diablos está. Y uno de esos marcadores tumorales, a pesar de que no es un marcador tumoral, pero es un marcador de inflamación, es la proteína C reactiva. Y eso a mí me ayuda. Yo siempre la mando, ordinariamente. Porque, si está elevadísima, algo es una inflamación. Sí, solo inflamación. Chicos, si hay una inflamación, acuérdense que el antecedente previo a un cáncer es la inflamación. Claro, tú puedes estar con una gastritis, pero mal curada. Y por ahí te detectaron el Helicobacter pylori. Pero tú sigues, no le paras ni bola, ¿no? Que te vas de repente, ya me dieron omeprazol, ya me pasó, pero otra vez. Continuamente inflamaciones que van a terminar en un cáncer gástrico. Las mujercitas, inflamaciones vaginales a repetición, mal curadas, cáncer de cervix. Los varones, infecciones también, cáncer de próstata, qué sé yo. Entonces chicos, cuidemos, ese es el secreto, nada más, y no es ningún secreto, solamente hay que hacerlo, dime. Hablando de cáncer, ¿qué dicen de que los que son hijos de personas que tuvieron cáncer son más propensos a desarrollar? A eso estaba hablando, ese es el ejemplo. Claro, es que tú lo heredas. Mira, si tú tienes, por ejemplo, si tu papi, no escuchaste, si tu papi, por ejemplo, ha sufrido de cáncer, un ejemplo, él te va a heredar esa característica genética a ti para que tú seas propenso al cáncer. No es necesario que, oye, obligatoriamente, si mi padre le dio cáncer, yo voy a tener. No necesariamente, se puede saltar. Pero que eres muy propenso, sí. ¿Ahora entiendes? Ya, chicos. Entonces esa proteína C reactiva, ojo, úsela, porque no solamente como dice aquí, nos avisa que hay infecciones con cocos o neumococos, sino que nos mide una inflamación general y nos va a ayudar muchísimo en el diagnóstico. Normalmente la sangre, las globinas hay de 1,9 a 2,7 gramos de globina. Sigamos, ya me estoy demorando mucho. La otra proteína plasmática importante a estudiar es el ciberrinol. Aunque esta proteína, la función no va a ser inmunológica, como lo vimos anteriormente, fue tan interesante. Esas proteínas intervienen en cambio en otro proceso que es el proceso de importantísimas también, porque no podríamos estar, por ejemplo, tener un sangrado, esa hemostasia o esa compresión no va a ocurrir correctamente si no tenemos suficiente fibrinógeno. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, ¿qué hacen los cirujanos cuando mandan a hacer y de pronto, ¿quién se ha hecho cirugía acá? ¿Qué te mandaron a hacer en la cirugía primerita? Tiempos de coagulación, biometría hemática completa, y te mandaron de cajón una interconsulta con un cirujano, un anestesiólogo y un cardiólogo. ¿Lo viste? Cirugía Cualquiera, incluso hasta de nariz. Oye, hubo una chica que murió en una clínica conocida, que duele el implante, que se hizo una lipo y murió famosa, una reina de no sé dónde era. Reina de Yaguache, No fue clandestina, fue en la clínica, una clínica muy conocida. Ya, y no es clandestino, lo que pasa es que lo hicieron muy a la ligera. ¿Y sabes por qué muere la chica?
porque hizo un shock anafiláctico al anestesia. Sí, güey. Wow. La anestesia la Pero es cierto que, o sea, si te mueves al momento que te están poniendo la raquilla, te quedas no. mal. El anestesiólogo, que bueno, no te va a permitir, y no, ellos saben. Lo que pasa es que no le hicieron un estudio correcto. Mira, por una cirugía, y era una cirugía plástica, era vanidad. Eso tiene que ser vanidoso a veces. Bueno, pero a veces cuando tienen que pasar las cosas pasan. Entonces, chicos, ¿qué hacen los cirujanos? Miden los tiempos. Ahora, chicos, en nosotros como médicos está no solamente identificar por qué están fallando los tiempos de coagulación. Eso lo vamos a ver en una clase posterior. Esos tiempos tienen que estar exactos, tienen que estar correctos, no pueden estar elevados. Y el sonidito. Sí, tampoco ese sonido. Uy, yo pensaba que estaba quedándome solo. Entonces que solo yo lo que escuchaba. No, Es abajo, es abajo. Es una bomba de agua. Ay, doctor, vamos a mejor Eso no es. Una bomba. Ya terminamos, tranquilos. Nosotros tenemos que ver qué es lo que está afectando al paciente y si nosotros vemos que los tiempos de coagulación, nosotros somos los cirujanos o el paciente o el médico que está tratando a ese paciente, si los tiempos están elevados, es más, el anestesiólogo viendo eso ya no te va a suspender la cirugía. Porque lo que va a pasar es que en pleno quirófano el paciente se va a morir, va a desangrarse. Entonces no puedes permitir a un paciente que entre al quirófano si tiene problemas de coagulación. Esto sí es castigo para ustedes. Aprender de eso, muchachos. Está en su plataforma. ¿Ah? En su plataforma. El famoso proteinograma. Qué malo el doctor Herrera. Qué malo. Lo odio el doctor Herrera. No tienen que aprender, eso es importante. Aquí están todas las fracciones de proteínas, las albuminas, las probinas, el fibrinógeno y las inmunoglobulinas en cantidades normales. Una cosa, chicos, que siempre les digo. Si se fijaron, el fibrinógeno es 0.2 a 0.4. Chuta, yo me equivoqué acá. Lo siento, lo siento, está mal. Yo mismo me estoy equivocando, está mal, ¿verdad? Es MG. Está bien. ¿Por qué está bien? Eso, bien. Yo eso lo hice a propósito. Acá le estoy poniendo miligramos. Y acá que es lo mismo. Chicos, cuidado. El ángel les estoy avisando otra cosa buena para ustedes. Yo tranquilamente pongo un valor de eso, pero lo pongo en miligramos. Y ya los mareé. Ya los mareé. Ya los mareé. Qué malo que soy. No es así. No, es que no lo hago yo. Lo hacen los gringos. Los otros lo hacen cada vez, ¿verdad? Es que de verdad ustedes no tienen, por eso les digo que en la medicina no podemos ser memoristas, debemos razonar. Ya. Y si nos ponen en miligramos, nos fregaron, porque yo me lo aprendí en gramos. Pero ¿qué tal si les ponen, en vez de gramos, le ponen miligramos, ya lo marearon, porque ese valor no te lo aprendiste de memoria. Si te das cuenta que es malo ser memorista. Ahora una prueba más. Entonces, cuidado, les pasa eso. Si verán que están avisados, así como les avisé de la piseta, de eso también les aviso, porque en eso también se cae. Les meten miligramos en vez de gramos y ya los marearon. Ya sacaron cero esta pregunta, ¿por qué no la ¿Cómo era la revisión del examen? ¿Qué? ¿Cómo fue la revisión del examen? Eso no importa. Sí, ese no importa. Ya pasó El examen, yo los hice venir uno por uno y nadie me dijo nada que quería revisar el examen. Yo siempre lo hago venir. A ver, yo lo hice sentar al lado mío, uno por uno. Que no me daré la pena. Y el rato que le si quieren revisar el examen, tienen que decirme, yo les hago revisar, no tengo ningún problema. Chicos, otro tema rapidito, como ese ya, sí, de verdad ya terminamos en las proteínas, es las famosas proteínas, que es un tema también súper importante. Chicos, en la orina de nuestros pacientes no puede haber proteína, o al menos no el valor anormal. Hay un valor mínimo
que está aceptable, pero si esto se pasa, ya estamos hablando de una proteína. Chicos, generalmente, por lógica, porque no se crean todo lo que les dice el doctor Herrera, por lógica, los coloides, ¿qué son? Moléculas grandes, ¿verdad? No es igual que los cristaloides, entonces es difícil que se puedan filtrar a través del riñón, porque son grandes. Entonces es difícil, ya por ese sentido, que las proteínas se las encuentren en el orina. Cuando se las encuentra es porque algo está pasando, algo malo está pasando. Y así, literal, malo. Desde una hipertensión, desde un problema de filtración glomerular, o sea, una falla en los riñones. Chicos, aunque no lo crean, y no quiero hacerlos asustar, a veces el frío extremo te produce una proteína. El estrés te produce proteína. El embarazo produce proteína. Sí, ya vamos a ver las enfermedades. Incluso problemas psiquiátricos. Chicos, ustedes me han dicho, no sé si con este curso o quién fue que me dijo que, doctor, ¿usted por qué siempre pasa riendo? No es que soy loco o me creo payaso, no, sino que es bueno estar alegre. Porque estar amargado es malo también. Sí, es verdad, es malo. Sí, por eso te duele el brazo. Es malo porque te lleva a una serie de problemas que, aunque no lo crean, chicos, deprime tu sistema. Por eso que cuando te deja tu novia, por favor, cuidado que te vas a enfermar, pero no porque la quieres mucho, sino porque se te deprime tu sistema inmunológico. Y sí pasa, efectivo, está comprobado. Entonces, chicos, Yo sí me estoy perdiendo mañana. primero tenemos que tener en cuenta las proteinurias, chicos, atención, después no me entienden. Dos clasificaciones claras en proteinurias: las proteinurias verdaderas y las falsas. ¿Cuándo hablamos de verdaderas? Verdaderas son aquellas que en verdad nosotros estamos perdiendo proteínas por algún problema, por ejemplo, metabólico, fisiológico, normal, o alguna enfermedad, o nuestro riñón simplemente no funciona. A mí me gusta más la clasificación de prerrenales, renales y posrenales, pero hay que hablar de eso porque eso también lo pueden tomar, ¿no? Entonces, proteinurias verdaderas son aquellas que sí tienen un problema metabólico o un problema de enfermedad. El asunto de las proteinurias falsas, mal dicho, porque también puede ser por enfermedad, pero el problema está posterior al riñón, o sea que no tiene nada que ver ni con problemas metabólicos ni con el riñón, sino por fuera. A veces encuentra, porque ¿qué hace el laboratorista? Coge la orina y la analiza. Dice, bueno, ya yo encontré, invento, 9 gramos de proteínas. Altísimo. No sé de dónde salieron, eso ya es problema tuyo. Nosotros nos tenemos que, a nosotros el problema es nuestro de averiguar de dónde salieron esas proteínas. El laboratorista lo que te hace es botarte el resultado de un laboratorio, nada más. Y entonces ahí está nuestra habilidad como médico. Proteínas falsas pueden ser por simples secreciones vaginales, sangrado. Incluso cuando están las mujeres en época menstrual, o nosotros los hombres que tenemos una cistitis, a veces una litiasis. Recuerden que cuando hay lesión a nivel de los conductos urinarios, las paredes o las células epiteliales que recubren los conductos urinarios, eso es proteína. Y si sale en la orina, pues el laboratorista te los va a contar. Aquí hay más proteínas. Sangrado, secreciones, inflamaciones, cistitis, qué sé yo. Nos llevan a una proteinuria falsa. Bien, vamos. Entonces, como les dije, la clasificación que a mí me gusta es esta: las prerrenales, las renales y las posrenales. Prerrenales antes, o sea, el problema es metabólico. Un problema que está antes de que, o no tiene que ver con el riñón. Y posrenales posteriores, o sea, vías urinarias. Miren las enfermedades. El mecanismo, entonces, se lo resume también de esta manera. A veces hay filtración excesiva de proteínas, por ejemplo, en hipertensión, o simplemente el riñón no está reabsorbiendo, porque así como separan el bicarbonato, el hidrogenión, que lo elimina y lo reabsorbe, dependiendo de la necesidad, resulta que las proteínas también las elimina o las se filtran, pero también las reabsorbe, las recupera el mismo riñón. Pero si el riñón está trabajando mal, pues no va a haber reabsorción de proteínas. Y entonces pues puede haber una combinación de ambos problemas.
Estas son las enfermedades prerrenales. Miren, chicos, un montón. Ahí está el frío, fatiga, embarazo, gravidez que son niños, problemas emocionales. Miren los órganos, la fiebre, cáncer, el coma acidótico, insuficiencia cardíaca, lo que les decía, la hipertensión, problemas inmunológicos, trastornos neuropsiquiátricos. ¿No? Ojo con eso. Pero problemas renales sí ya tenemos problemas ya del parénquima renal. Nefropatías médicas como glomerulonefritis, nefrosis. En cambio, nefropatías quirúrgicas ahí vienen las litiasis, que son los cálculos. La pielonefritis, tuberculosis renal, cáncer renal, unión poliquística. Cualquiera de esos provoca una proteinuria. Y afecciones de proteinurias correnales, afecciones de los genitales externos, traumatismos uretrales, prostatitis, cistitis, entre otras. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos nosotros para detectar proteínas en la orina? Usamos un reactivo, que es el reactivo de Robbins. Antes lo usábamos, pero es un poquito caro, entonces ya lo dejaron de hacer. Pero ahorita tenemos un método mucho más práctico, que son las tiras reactivas. Miren, esto lo hacemos en los hospitales. Mandan a la embarazada que orine un poquito y esas tiritas orinan sobre las tirillas y eso te marca si la paciente está con proteinuria o con las embarazadas. Y ya si nosotros detectamos proteinuria en una embarazada, puede haber riesgo de qué. ¿Quién sabe? ¿Han escuchado la preeclampsia? Una enfermedad gravísima que puede tener señales de contracción, o sea, una eclampsia. Entonces, es importante detectar la proteinuria en una embarazada. ¿Qué hacemos en práctica hoy, chicos? Rapidito, para terminar ya esto, así es un poco largo. Vamos a usar 3 tubos de ensayo. Los vamos a rotular, tubo B, tubo S y tubo D. Y poner los elementos en cada uno. Mira, agua destilada, suero patrón, por si acaso el suero patrón es el B. ¿Dónde están los reactivos? Acá estamos. Este es el B, chicos, de la orilla. Se los voy a acabar. ¿Para qué nueva? Eso no, porque tienes que hacerlo de nuevo. Eso es terrible esta vuelta. Lo que ya está hecho, bótenlo, por favor. No, Es terrible. El suero, chicos, lo tenemos acá. ¿Ves? Acá tenemos bastante suero. Chicos, vamos a usar la parte amarilla del suero. Acá tenemos bastante. Y no pusiéramos la versión del suero para no estar sacando esa eso, ¿sí? Hacemos eso. Ya, chicos, luego de que armemos los 3 tubos, vamos a ponerlos a los 3 en baño María, ¿sí? 15 minutos. Luego vamos a retirar los tubos y vamos a ponerlos en el espectrofotómetro. Yo les voy a enseñar para que ustedes manejen el espectrofotómetro porque lo vamos a estar usando continuamente de aquí para adelante. No, ese no es este. XD. Por si acaso, lo traje para darles clase a ustedes. Hoy día yo tengo clases desde las 7 de la mañana. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana. Yo no iba a hacer un espectrofotómetro dañado y que traje ese. Tranquilo, que eso sí no va a salir. Ya se salió. Por ahí hay una. Fíjense que Alquilamos. esto no es No te pidas. porque esa está muy brumosa, esta va a salir mal. Esto sí le salió como la proteína elevada. Hay una de esas sangres que está mala, porque en una mesa me le salió como 9 de proteínas totales. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer? Miren, eso es lo que se va a ver. Así les tienen que salir los tubos de ensayo. Tómenle foto. Y esa es la fórmula que vamos a usar. Ya, a trabajar, chicos.